Hola hermanos, el día de hoy, 7 de agosto del 2022, el 19º domingo del tiempo ordinario, domingo 19 del tiempo durante el año. Usted realmente, ya se fijaron, ya 7, ya pasaron una semana pues de este mes de agosto, del mes del matrimonio y la familia, al menos en mi país así es, siempre se consagra el mes de agosto para esto. Yo sé que hay en otros lugares se hacen cosas bastante similares. Bueno, las lecturas del día de hoy son un poquito largas, sobre todo la segunda lectura y el Evangelio, así que mejor comenzamos, ¿no les parece? Porque si no los voy a cansar mucho más de lo que ya están cansados de escucharme. Primera lectura, Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 3 elementos hay detrás de este texto de la sabiduría. Primero, la Pascua como elemento liberador, como acontecimiento que da configuración al pueblo, que hace nacer, que le da identidad al pueblo. Primer punto. Segundo punto. Fíjense ustedes cómo insiste en que había sido anunciado. O sea, es una promesa que se hace y que se cumple. Eso es lo que hace Dios. Promete y cumple. Y tercero, pero no en singular. No es una promesa para una persona, es una promesa para un grupo, para un pueblo, para una familia. Y por eso se impusieron esta regla, que tanto en los bienes como en los peligros compartieran. Ese es el sentido de la comunidad, ¿no? Es decir, lo que yo hago afecta a los demás y lo que dejo de hacer también les afecta. Y esto es fundamental porque la iglesia es esto. La iglesia es una comunidad que peregrina. Y en la medida, lo que está pasando allá en Ucrania, pues qué pena con los ucranianos, ¿verdad? Ya estuvo. No, lo que está pasando allá en, qué sé yo, en Sudán del Sur. No, pues, pobrecitos los sudaneses. Lo que está pasando en Nicaragua, cualquier cosa. Ya, pasando en Estados Unidos, me explico. Entonces, por eso la importancia de entendernos. En los bienes y en los peligros, somos una familia que camina en la promesa hacia la liberación final. Segunda lectura. Comenzamos a leer la carta a los hebreos. ¿Se acuerdan que habíamos estado leyendo la carta a los colosenses? La carta a los hebreos tiene unas características muy particulares, porque realmente es más una homilía en torno, el tema fundamental parece ser el sacerdocio de Cristo. Y se dice a los hebreos porque el inicio y el final se les puso un encabezado, digamos, y un final, un epílogo a manera de carta. Pero no lo es propiamente, no es una carta como tal. ¿Quién la escribió? No la escribió Pablo, o sea, no es lenguaje paulino, eso estamos claros. Hoy en día, leyendo algunos autores, dicen que es muy probable que la haya escrito Apolo, ¿se acuerdan? Apolo, aquel que agarró Priscila y Áquila para darle su buena rasuradita y ponerlo a tono con lo que realmente era el cristianismo. Bueno, igual, es muy probable que haya sido él. Bueno, vamos. Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ello fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham,
Cuando Dios le puso a prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense cómo combina la virtud de la fe y la virtud de la esperanza. La fe es confiar que lo que me prometen lo espero con confianza. Entonces fíjense ustedes cómo se combinan estas virtudes teologales, ¿no? Ustedes dirán, padre, falta aquí la caridad. De alguna manera aparece, pero vamos, no aparece nominalmente. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Fíjense ustedes qué lindo esto. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la virtud de la esperanza? Bueno, claro, yo les recomendaría siempre volver sobre aquel libritito, una cosita chiquitita, ahí la tengo yo, la Spe Salvi, la esperanza que nos salva, del Papa Emérito Benedicto XVI. Olvídense, ahí sí está explicadito, pero bien, claro, el catecismo también, lo que es la virtud de la esperanza. Entonces, fíjense, en esperanza crezco en la fe. Claro, porque yo sé que el que me ha prometido es fiel, él no falla. Y entonces confío, y camino, y persevero. Todos ellos murieron firmes. Ay, Madre del Señor Jesucristo. Me quedo pensando yo, se dirá de nosotros lo mismo cuando el Señor nos llame a su presencia. Este padre murió firme en la fe, sin abandonarla nunca, confiado en lo que el Señor le decía, en la promesa que él le había hecho. Esta señora, me explico, podrán decir de nosotros, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron de lejos. Vamos, el ejemplo es Abraham y Sara en este caso, ¿no? Y bueno, ambos no vieron la descendencia numerosa, pero vieron a Isaac. Sara dio a luz a Isaac, Abraham casi lo sacrifica incluso. Y vean ustedes, confía en Dios. Incluso dice el autor que puede hacer resucitar, que puede resucitar a los muertos en general. Claro, está hablando ya con el sentido cristiano, ¿no? Cristo que ha muerto y ha resucitado. Por eso tan bello esto. Es que esa es la esperanza. La esperanza no es algo que yo ya estoy viendo. Si ya no sería esperanza, ya no estoy esperando. Pues yo espero el día de mañana. Perfecto, mañana, lunes, no sé. Pongan mañana, no, pero supongan que espero el 15 de agosto, porque por el día de la Asunción, oigan. Y entonces, qué importante la solemnidad de la Asunción. Espero, bueno, la otra semana nosotros aquí en la parroquia tenemos CIBE, se llama el Seminario de Iniciación de Vida en el Espíritu. Pues yo lo espero y estoy esperando en oración. Todavía no ha llegado. No sé si va a pasar, porque ahorita estamos en domingo. Yo no sé si vamos a llegar hasta allá, pues. Pero yo lo espero y tengo fe y confío en que lo que hemos hecho y lo que se ha preparado servirá para estos hermanos. Bueno, así es el asunto. Pero en la fe se peregrina, con la esperanza puesta en Dios. El Evangelio, toda una catequesis sobre la esperanza. Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto, primera cosa, no hay que descontextualizarlo. Acuérdense, siempre se lo digo, todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y entonces, por eso, cuidadito. No se les olvide de dónde venimos. ¿Se acuerdan de la semana pasada, el Evangelio? Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y a mí quien me ha nombrado, hombre, repartidor de herencias. Cuídense de la avaricia, cuídense de la codicia. Y la parábola aquella de aquel hombre que sencillamente tuvo tantos bienes y entonces se puso él a planear y a querer construir graneros más grandes. ¿Se acuerdan del Evangelio de la semana pasada? Bueno, entonces, frente a esto, frente a esa codicia, frente a esa avaricia, empieza Jesús. No temas, rebañito mío. Qué bonito, ovejitas mías, algunas que son unos cabritas un poco rebeldes, pero bueno, son mi rebaño, dice el Señor, ¿no? Y entonces viene y les dice, miren, dejen de estar poniendo su confianza en las cosas materiales como este bendito, que lo que quería era, evidentemente, ya tenía muchas posesiones, muchos bienes, y entonces quería hacer graneros más grandes. No, vendan todo lo que tienen, dice el Señor, ¿ya? Y ustedes asegúrense un tesoro en el cielo. ¿Cómo se asegura ese tesoro en el cielo? Y entonces fíjense, la virtud de saber esperar, la virtud de la vigilancia. Estén ustedes con la lámpara encendida y la túnica bien puesta, ceñida, dice literalmente. Es que acuérdense que esas túnicas eran todas grandotas, pero entonces para poder hacer algunos trabajos había que amarrarse. Nosotros sacerdotes utilizamos un cíngulo, una cintura, digamos, para socar el alba, para que no caiga. Ya me ha escapado de pegar unas matadas, ya les contaré yo, porque anda muy suelta y de repente allá cae casi se cae uno, casi se tropieza, ¿no? Pero bueno, y entonces alguien que me estoy recordando ahorita de un niño que casi me caigo y me dijo, padre, casi se trompieza. Me dijo, bueno, igual, el asunto es ya la belleza de esto, ¿no? Piénsenlo por un momento, la belleza de esto, ustedes manténganse en vela, así como esos siervos buenos que esperan a que llegue el amo de la boda. Qué lindo, él mismo les servirá. ¡Qué promesa! Los sentará a la mesa y él mismo les irá sirviendo. Y luego, otra parábola. Imagínense un padre de familia que supiera a qué hora llega el ladrón. No permitiría, estaría vigilante. Pues sí, nosotros tenemos que entender eso. Ay, padre, pero sí es cierto, porque mire que ya va a ser el fin del mundo con la pandemia, y ahora esa cosa de la viruela del mono, y no sé qué otras cosas más que están saliendo por ahí, esa guerra en Ucrania, y esa barbaridad que está haciendo China con los taiwaneses, y empiezan, ¿no? Y entonces ya el fin del mundo, ya viene el fin del mundo, y terremotos, y... Por favor, hombre, usted esté vigilante. Usted no sabe ni el día ni la hora. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como Pedro le pregunta, bueno, ¿y eso va por nosotros o por todo el mundo? La respuesta es, usted es administrador. Así que como un buen administrador, compórtese de tal manera. ¿Se acuerdan lo que decía yo de la primera lectura? Ese elemento que está ahí detrás, que es tan importante, de la comunitariedad. A mí me han puesto administrador frente a por ejemplo, yo soy administrador aquí en la parroquia, soy párroco. Muy bien, perfecto. Entonces tengo que cuidar de mis hermanos, tengo que cuidar de los demás. O sea, porque no soy solo yo. O sea, y por eso, evidentemente, la imagen que utiliza criados y criadas, bueno, pero la imagen va más allá, ¿no? Nadie vive sin responsabilidades. Y el que actúa de manera irresponsable, pues le van a caer muchos azotes, según dice aquí el texto. Y el final, esa sentencia final, es clave. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más aún. He de decirles que eso es una buena cachetada. A mí se me ha dado muchísimo, hablo de mí, pero estoy hablando también por ustedes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos ha... Y no estoy hablando de cosas materiales, de lo que se nos ha confiado. Nuestra vida, nuestra fe, nuestra vocación, nuestra familia, nuestros ministerios, nuestra profesión, nuestros estudios. Tanto se nos ha confiado. ¿Será que respondemos como se lo merece el Señor? Por el tiempo les invito a hacer oración. Llega de día, llega de noche, se le espera por la puerta, llega por la ventana, le buscamos con alegría, llega con su cruz, estamos de guardia, nos llama desde dentro, rastreamos huellas, llega por senderos nuevos. Llega en la abundancia y más todavía en la pobreza. Llega cuando triunfamos y nos acompaña en los fracasos. Llega cuando es deseado y se presenta cuando no se le espera. Llega en el silencio y en el áspero y abrasador viento. Llega también en la multitud y el ruido. Llega para dormirnos y para despertarnos. Llega a través de todas las caras que encontramos a lo largo del día en nuestro camino.
Llega en el desierto de manantiales inciertos, en las estepas de desconocidos pozos, en los bosques frondosos en que nos perdemos, en las altas cumbres que hollamos y en los valles que nos dan vértigo. Llega a cada instante, llega en cada lugar. Allí donde estamos, está. Fiel a tu palabra, ya estás esperándonos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz domingo para todos.